Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace un par de semanas, no más, una seguidora en el canal me estuvo comentando, porque estuvimos manteniendo una conversación un poquito larga, que estaba muy preocupada porque cada vez que salía a la calle notaba que perros que ella no conocía absolutamente de nada le empezaban a seguir. Y le seguían no un poco, sino largas distancias hasta llegar a su domicilio. Esto, pues claro, evidentemente a cualquiera, si no conoces la explicación, pues te puede un poco extrañar. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros por qué a ciertas personas los perros tienen más tendencia a seguir que a otras. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Vamos a ver, el perro, lo sabéis todos lo que tenéis un perro, es un animal extremadamente inteligente. En el caso del gato pasa muy parecido, pero centrándonos en el perro tiene en su cerebro una zona cerebral conocida como zona límbica, que pertenece a lo que se conoce como cerebro arcaico, es decir, la parte del cerebro más primitiva, es decir, la que más interioriza los instintos del perro, que le permite reconocer o fijarse en aspectos o detalles que para muchos pasan desapercibidos. Esto en los humanos también se da, pero así como en los perros se da en todos los perros, en mayor o menor medida, en los humanos solamente se da en un grupo muy pequeño de personas, no es algo masivo. Si habéis visto, por ejemplo, la serie esta del Mentalista, es decir, un policía que fijándose solamente en detalles daba la solución de un caso, no es que sea divino ni nada, en el pasado a lo mejor decían que era divino o brujo, lo que sea. Son simplemente personas que tienen una mayor sensibilidad a fijarse en pequeñas cosas que para los demás pasan desapercibidas. En ese caso, en el de la serie, con distintas percepciones que el tío tenía, pues elaboraba una teoría y daba una solución al caso. En el caso de los perros, viene a pasar algo similar. De entrada, por ejemplo, el perro es capaz de fijarse y mucho en los rasgos faciales de la persona. Nosotros tenemos rasgos faciales y hay personas que, siendo personas excelentes, tienen rasgos, digamos, menos amigables que otras personas. Por otra parte, además, el tono de voz de la mujer, por lo general, en la mayoría de las mujeres, es más agradable que el tono de voz del hombre. Esto es así, y no es una cuestión de machismo ni de feminismo. Tiene una vibración de las cuerdas vocales que hace que para los animales en especial, tanto para el gato como para el perro, oír hablar a una mujer es mucho más agradable que oírnos hablar a los hombres. Esto, que nadie se me ofenda, pero es así. Pero luego, aparte también están esta zona cerebral donde digamos que están las llamadas, por decirlo de alguna manera, neuronas de la empatía. Estas neuronas permiten que el animal se fije y pueda reconocer a una persona que viene con buenas intenciones o con malas intenciones. Y esto además se ha demostrado científicamente. Aquí os pondré el estudio, creo que os lo comenté en otro vídeo que salía en la revista Science Direct, y es muy curioso. En este estudio lo que se hacía era simplemente que un investigador pues se acercaba al animal, le dejaba una caja y en esa caja pues había comida o había un juguete o lo que sea, con lo cual el animal, oye, esta persona es empática conmigo. En cambio luego se le acercaba otro investigador, le dejaba una caja y cuando el animal la abría o podía abrirla, en su interior no había nada. Esta pequeña putada pues hacía que el animal recordase y que ligase el comportamiento que había tenido ese investigador con su carácter y que evidentemente lo interpretase como mala persona. Esto a nivel práctico no hace falta irse tan lejos, es decir, perros que por ejemplo son especialmente agresivos con personas, lo habréis visto un montón de veces, perros que gruñen a alguien que se acerca a casa, al cartero, etcétera, a personas que desprenden olores que para ellos son o molestos o hacen ruidos que el animal interpreta como negativos, etcétera, etcétera. Y en el caso de la mujer, o en el caso de esta señora que os comentaba al principio, pues una mujer de lo más normal, con un tono de voz agradable, evidentemente yo no la oí hablar, pero me lo imagino, esto es una suposición mía, y que, claro, el animal pues interpreta, liga que esa persona es
de entrada una persona pues que le puede proporcionar alimento, que le puede proporcionar cobijo y por lo tanto una persona a la cual el animal estaría más dispuesta a seguir. En cambio, si os habéis fijado en vuestro marido o si sois hombre, lo habréis notado, es más raro que este fenómeno se nos dé en el caso de los hombres. Y no porque seamos ni mejores ni peores que las mujeres, sino que el animal nos interpreta a los hombres, en este caso, más como, por nuestro tono de voz, por nuestros rasgos y demás, como alguien potencialmente más agresivo. No voy a decir mala persona porque no tiene que ver, pero sí más agresivo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.